recordaron, ya está en la web. Ya está en la web la clase pasada. Está en el canal de YouTube del liceo. Así que ahí tienen que irla revisando. Alguien está tratando de entrar. La Estíbaliz. Entonces, recuerden que la clase pasada estuvimos hablando sobre los viajes de Cristóbal Colón y lo que había significado que él llegara al continente americano. Por ahí yo me acuerdo que la Estíbaliz estuvo diciendo que a ella le llamaba la atención pensar qué hubiera pasado con nosotros si es que Cristóbal Colón no hubiera llegado, cómo seríamos, si tendríamos otro aspecto. Yo por ahí les mencionaba que a lo mejor si hubieran llegado los alemanes aquí hubiéramos sido distintos, si hubieran llegado los ingleses hablaríamos hasta en otro idioma. Entonces, eso no nos llamó la atención. También otra cosa que comentaron fue que Cristóbal Colón murió sin tener casi ningún reconocimiento por los viajes que él había hecho, que si bien es cierto, no había conseguido su propósito original, eh, logró descubrir un nuevo continente y así permitió conocer esta porción de tierra para Europa. Y ahí yo les dije que nosotros lo que teníamos que pensar era si este encuentro entre los europeos y los americanos había sido un enfrentamiento, había sido un descubrimiento, había sido un encuentro. Yo les dije que habían algunos que pensaban que había sido un enfrentamiento porque era una lucha constante entre los españoles y los pueblos indígenas, otros que decían que era más bien un encuentro entre culturas, eh, y así hay distintas definiciones sobre lo que pasó en realidad. Pero para la clase de hoy, ya, para la clase de hoy, un poco retomando, vamos a hablar sobre América precolombina y los pueblos prehispánicos en Chile. Cuando llegan los españoles, chiquillos, esta es una pregunta. ¿Cuáles eran las tres civilizaciones con las que ellos se encuentran? Las tres civilizaciones más grandes. ¿A quiénes fueron los que ellos vieron? ¿Se acuerdan? Los incas, ¿Ya? ¿Cuál más? Sí, muy bien, los incas. Hay dos más. Hay unos que viven por la zona de México. ¿Cómo se llaman los que vivían en la zona de México? los mayas y los aztecas. Muy bien, muy bien. Los incas, los mayas y los aztecas. Vamos a hablar sobre esos tres, pero además en esta clase vamos a profundizar en algunos de los pueblos prehispánicos de Chile, eh, en algunos de los pueblos indígenas que habitaban esta zona. Entonces, vamos a ver si es que los completamos todas las diapositivas. Espero que sí, porque la próxima clase, chiquillos, no nos vamos a encontrar, sino que ustedes van a tener la oportunidad de ponerse al día con las cosas que no me han mandado, de ir revisando también las clases que hemos visto anteriormente. Ya esta es nuestra cuarta clase. Entonces tienen que irla revisando para poder ir poniéndose al día también con los aprendizajes. Y así también me pueden ir escribiendo si tienen alguna duda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los contenidos de hoy día van a ser las grandes civilizaciones precolombinas, los aztecas, los mayas y los incas, y los pueblos prehispánicos del territorio chileno. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día? Vamos a reconocer que el continente americano estaba poblado en el siglo XV por una multiplicidad de grupos humanos, y vamos a distinguir a los mayas, a los aztecas y a los incas. Y además vamos a reconocer que en el territorio actual chileno estaba poblado por una multiplicidad de pueblos indígenas. Eso es muy importante. Quizás en la actualidad ustedes al pueblo que más conocen es a los mapuches, tal vez a los Rapanui, pero en Chile existieron y siguen existiendo aún muchos pueblos indígenas. Entonces eso vamos a visualizar un poco hoy día. Chiquillos, pero para empezar a preguntarnos cómo habrá sido la vida en América, se cree que el poblamiento americano comenzó hace 50.000 años. Los vestigios más antiguos
se han encontrado por los lugares de Alaska en Estados Unidos y, aunque ustedes no lo crean, también en Chile, en un lugar que se llama Monteverde, que está en el sur de Chile, se han encontrado vestigios de poblaciones de hace más de 18.000 años. Entonces, aquí en Chile también se han encontrado distintos vestigios de los poblamientos tempranos de América. Entonces, como hay distintos poblamientos en América, también van pasando por distintas etapas o estadios culturales. Es importante que os vayan tomando apunte de esto, o le saquen una foto, un screenshot, pero lo tengan esto guardado, porque es muy importante y también es común que lo pregunten en las pruebas en los CIMSE o en la PSU. ¿Ya? Hay distintos estadios culturales. El primero de ellos es el paleo indio, así se llamaba. Paleo tiene que ver como con piedra, entonces es como indígena, pero muy anterior, muy antiguo. Y en este periodo se caracterizaba porque existían bandas de cazadores-recolectores y que la vida era extremadamente precaria. ¿A qué se limitaban ellos? A solamente recolectar los frutos que habían a su alrededor y ni siquiera sabían cazar todavía. Después viene la etapa arcaica. ¿Ya? ¿Qué eran los arcaicos? Los arcaicos ya incluso sabían cazar y recolectar. Eh, También comienzan a darse cuenta de que las plantas crecen en algunas épocas del año, pero no tienen una agricultura muy desarrollada. Y después viene el periodo formativo. En este periodo ya se sabe que las plantas crecen y se marchitan en algunas épocas del año y que ellos tienen que aprender a conocerlas, a manejar, a cuidarlas. También comienzan a domesticar animales como ovejas, como llamas, como alpacas, y comienzan a vivir un poco más organizados en tribus. Ya en tribus que por lo general tienen una estructura en donde hay un jefe, en donde hay alguien que se dedica a ser curandera o curandero, hay alguien que se dedica a la caza y hay otros que se dedican a la agricultura. Eso ya aparece en el formativo. Después viene el periodo clásico, donde se desarrollan los estados, se desarrolla la religión, se desarrolla el urbanismo y el comercio. Ahí ya es cuando aparecen las primeras civilizaciones, que fueron las que hablamos el año pasado, por ejemplo, Olmeca y Chavín, que eran unas civilizaciones antiguas de América. Y después viene el periodo post-clásico, que está caracterizado por la expansión militar y por las tres civilizaciones que nosotros ya conocemos, que son los mayas, los aztecas y los incas. Pareciera ser que esto es como una escala evolutiva, pero no necesariamente, chiquillos, porque vamos a ver que aquí en Chile existen pueblos que se podrían catalogar como parte del paleoindio porque eran bandas de cazadores. Tenemos otros pueblos que desarrollan la agricultura, por ejemplo, como los mapuches. Tenemos pueblos que tienen una agricultura bien rudimentaria, a lo mejor, como los que son los arcaicos. Entonces, no es como una escala evolutiva, sino que en un mismo momento pueden convivir pueblos que son caracterizados por la época del paleoindio, pueblos que son caracterizados por el posclásico, formativo, y pueden estar conviviendo en un territorio al mismo tiempo. Eso es muy importante que lo comprendan. En, en América está lo que se conoce como la América nuclear y que esto viene de la mano con las culturas madres. Donde se desarrollan las culturas madres en dos zonas de América, que es en la parte de Mesoamérica, que es el sur de México, y Centroamérica, que es donde estuvieron los aztecas, los mayas, y también tenemos la región de los Andes centrales, que es todo lo que está ahí pintado con un cafecito más oscuro, o un amarillo más oscuro, que son los incas. Entonces, tenemos que entender que las culturas madres en América se ubicaron en esas dos zonas. En Mesoamérica, que es la zona sur de México y el Caribe, y en la zona de los Andes centrales, que va desde Ecuador hasta el norte de Chile. ¿Por qué no se dieron en otro lugar?
por varias cosas. Por ejemplo, si se hubiera dado no en los Andes centrales, sino hacia el interior de América, eh, lo hubiera limitado que no hubieran tenido acceso al mar, por ejemplo, o que más hacia el centro de América está la selva amazónica, que en algunos lugares es muy difícil de habitar. Entonces, por eso se da más hacia el océano y más hacia este lado, hacia el océano Pacífico. Por eso la gran civilización de América del Sur, cuando llegan los españoles, son los incas. Entonces tenemos estas culturas madres que se ubican en estas dos grandes regiones, Mesoamérica y los Andes centrales. ¿Por qué se llaman los Andes? Porque recuerden que lo que atraviesa a todo ese lugar de América, a todo lo que rodea el Océano Pacífico en América, es la cordillera de los Andes. ¿Ya? No es que sea en la ciudad de los Andes que está aquí en la quinta región, no. Es que la cordillera de los Andes es lo que caracteriza a este lado del continente y también es lo que funciona como un lugar de ubicación de los incas. Eso es muy importante entonces. Por eso se llama los Andes centrales. Y Mesoamérica tiene que ver con ser la zona de Centroamérica. Centroamérica. Eso, pequeñitos. Alguien está tratando de trash. ¿Alguien sabe algo de los mayas que me pueda aportar antes de que yo parta la descripción? ¿Alguien sabe algo de los mayas? ¿Alguna característica que tengan ellos? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe algo de los mayas? ¿Dónde se ubicaron? ¿Si tienen alguna característica fundamental? ¿No? Ya, espero que empiecen a pensar después en los incas y en los aztecas que me van a tener que ir aportando también. ¿Dónde vivieron los mayas, chiquillos? Y ahí aparece bien, cerca del mar Caribe, en el Golfo de México, principalmente en ciudades como El Salvador, Guatemala también. Ahí vivió la civilización maya, eh, que tenía ciudades importantes, que yo el año pasado les decía que parecía como un hechizo, que era Chichen Itzá, Tikal y Tulum, eran las ciudades más importantes. Yo el año pasado les comenté esto. Ahí era donde se ubicaban principalmente los mayas. Tenían una economía y agricultura de roza. ¿Qué es la agricultura de roza? Es cuando se queman los campos después de ocuparlos. ¿Para qué? Para que la tierra se vuelva fértil de nuevo. Cosa que es muy peligrosa porque si un incendio se sale de control, ellos podían incluso quemar bosque entero. Entonces quemaban la tierra, quemaban los árboles para que este mismo carbón natural después le volviera a dar fertilidad a ese lugar. Es una agricultura muy peligrosa, una técnica peligrosa, pero es efectiva en el sentido de que vuelve a la tierra fértil nuevamente. ¿Y cómo se organizaban? Recuerden que ellos tenían las ciudades eran ciudades-estado y tenían elementos de poder, tenían construcciones muy grandes, estaba jerarquizada la sociedad. Recuerden que habían sacerdotes, habían nobles, comerciantes, artesanos, esclavos. Y una de sus características es que ellos construían pirámides escalonadas que se parecen un poco digo, a los sigurats. ¿Se acuerdan a los sigurats? Que eran unas construcciones que tenían los mesopotámicos. Tienen algo de similitud, aunque estas son un poco más pequeñas y con los escalones menos pronunciados que los sigurats. Pero construían pirámides también los mayas, sobre todo para la religión. Recuerden que tanto los mayas como los aztecas era muy habitual el tema de los sacrificios humanos. Eso era muy habitual. Sobre todo sacrificaban a gente de las poblaciones a las que ellos esclavizaban o con las que estaban en guerra, y sobre todo a las niñas y niños menores de 14 años. O sea que si ustedes hubieran sido esclavizados por los mayas, los aztecas, le hubieran arrancado el corazón y su sangre hubiera corrido por esas pirámides hasta llegar al suelo. Pero no va a pasar ahora.
puede, pero podría haber pasado en esa época. Podrían haber sido prisioneros y haber perecido para darle una ofrenda a los dioses. Eso con los mayas, su religión, Kukulcán, ya, eso es interesante también. Y aquí más o menos aparece cuándo fueron sus años. Está la etapa clásica, desde el 250 antes de Cristo, o sea, después de Cristo hasta el 1000, y después vienen de la etapa postclásica, que es cuando ya vienen muy en decadencia, entre el 1000 y el 1525, que es cuando desaparece. Entonces, cuando empiezan a llegar en masa los españoles, los mayas ya están en un periodo de decadencia, donde incluso ya están por desaparecer. Fíjense, ahí incluso aparece uno de sus legados, que es el sistema de numeración, que tal vez a nosotros nos deberían enseñar este tipo de números más que los números romanos, ¿cierto? Porque están más cercanos a nosotros. Y ahí se ve cómo se hacían los números, muchos con puntos y con palos. ¿Ya? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 es una raya horizontal, el 6 es una raya con un palito. Es similar a los números romanos, que son también con líneas y con Vs, con B corta, ¿cierto? Y con X, pero ellos son principalmente con una barra horizontal y puntitos. Y así van contando los mayas. Imagínense lo avanzados que fueron para tener un sistema de numeración, sobre todo para poder contar los productos que ellos tenían, para poder contar a la población, para poder ir contando los días y los años también. Ahora vienen los aztecas. ¿Alguien sabe algo de los aztecas? ¿Dónde habrán vivido? ¿Qué características tenían? ¿Alguna característica de los aztecas, chiquillos? Yo me quería devolver a los mayas, profesor, un Sí, poquito con respecto a la importancia del calendario también de los mayas. sí, muy Ya, bien. sí, súper importante. Y de hecho, en el año 2000 hubo, ¿cómo se llama? Una manifestación a nivel mundial con respecto a unas predicciones también de los mayas. No sé si ustedes recuerdan, bueno, igual estaban pequeñitos, algunos En el incluso. 2012. En el 2012, sí, tienes razón. En el 2012, donde iba a haber el término del mundo. Y eso era una predicción realizada por los mayas, pero desde otro enfoque. Nosotros lo habíamos Ajá. interpretado de esa manera, pero ellos tienen calendarios hace miles de años atrás. Sí, porque claro, como dice la profesora, es algo muy importante, es que ellos conocían muy bien las estrellas y a través de las estrellas ellos también guiaban el ciclo de la vida, el ciclo de las plantas, la crecida de los mares. Por lo tanto, a través de una interpretación también de signos y de símbolos, ellos crean este calendario. Ahí hay varias teorías sobre el calendario maya. Unos dicen que simplemente dejaron de hacerlo porque desaparecieron. Otros dicen que era un cambio de época más que el fin de un mundo. Y así hubieron muchas teorías, pero hubo mucha gente que incluso, creo que era el 21 de diciembre del 2012, que hubo mucha gente que incluso se suicidó para esa época porque creía que se iba a acabar el mundo. ¿Alguien no nos escucha? ¿Quién no nos escucha? Alguien puso en el chat que no nos escucha. El Benjamín Díaz. Pero tiene que ser problema de Ah, conexión, o sea, del internet puede ser, o que no entró bien con el audio. sí, porque los demás nos escuchan. Los demás nos están escuchando. Sí, así que eso con los mayas, muy, muy bueno ese aporte. Y sobre los aztecas, ¿alguien algo que decir? ¿Se acuerdan de algo de los aztecas? ¿De dónde eran los aztecas? ¿Alguien se acuerda de dónde son los aztecas? Y dijimos que las culturas madres venían solamente de dos regiones. ¿De dónde podrán haber sido los aztecas? Ya, ¿Ok? Noemí, no sé quién está ocupando el de. Ah, ya, la Francesca dice que se ubicaban en México. Ya, muy bien. Exactamente, sobre todo en la parte del Golfo de México, hacia el Golfo de México, es decir, hacia la zona sur. eh, Ahí se ubicaban los aztecas.
Los aztecas, chiquillos, fue una de las, o quizás la civilización con mayor organización de América. Fíjense en ese dibujo, en base a una descripción de un español, sobre la ciudad de Tenochtitlán, cerca de la Ciudad de México, y que si tienen la posibilidad de ir, yo conozco Tenochtitlán y son unas construcciones espectaculares. Ya no está así de verde, no, ya no está así de verde, pero están habiendo muchas ruinas de esa civilización, eh, con unas construcciones gigantescas, gigantescas, que uno no se imagina cómo pueden haber tenido unas obras de ingeniería tan desarrolladas. Se fijan su nivel de organización incluso solo por mirar la fotografía de Tenochtitlán, o sea, el dibujo de Tenochtitlán, uno se puede dar cuenta que era una ciudad bastante organizada, donde las casas tienen una ubicación, donde los árboles tienen una ubicación, donde el sentido de las calles y los canales tienen una ubicación también. Entonces, eran extremadamente organizados los aztecas. De hecho, cuando los primeros españoles llegan a Tenochtitlán, quedan maravillados con su orden, con su limpieza. De hecho, incluso ellos decían que era mucho más organizada, mucho más limpia que algunas ciudades europeas. Por ejemplo, decían que París no le llegaba ni a los tobillos a Tenochtitlán, sobre todo porque en París las calles eran muy pequeñas, porque no había alcantarillado y la gente tenía que botar sus desperdicios, sus necesidades a la calle. Y aquí incluso ellos tenían sistemas de acueductos por donde eliminaban los desechos de cada persona. Entonces fueron muy, muy, muy organizados los aztecas. ¿En qué se basaba su economía? En el maíz, en el maguey, en el cacao, y construyeron chinampas. ¿Qué son las chinampas? Son estas especies de islas que se ven ahí. Ellos plantaron en islas que estaban en los mismos, en las mismas lagunas. Hicieron pequeñas islas flotantes y ahí plantaban. ¿Cuál era lo que los favorecía? Era que tenían el agua constante. Y lo que a veces no les favorecía era que solamente para acceder a estas chinampas había que transportarse en balsa o en canoas. Entonces, por ahí llegar a esos lugares no era tan fácil, pero ellos lo hicieron y fue su característica. De hecho, las chinampas es una característica principal de los tíos aztecas. Era una sociedad piramidal donde tenía mucha importancia el guerrero azteca, que por lo general personificaba a un animal. Para ellos los animales eran muy, muy importantes. ¿Alguien sabe cuáles eran los animales sagrados para los aztecas? Eran tres animales que para ellos eran muy sagrados. ¿Alguien conoce algún animal que haya sido sagrado para los aztecas? Si pensamos a lo mejor en la vestimenta de los guerreros, incluso en cómo se ve representado ese guerrero ahí en la foto. ¿Alguien sabe cuál puede ser los animales sagrados de los aztecas? ¿Alguien escribió algo en el chat que yo no estoy mirando la pantalla? No, con respecto a la respuesta, no. Ya. Pero ¿de qué estaba vestido ese guerrero? Sí, ¿a qué se parece su pintura en el cuerpo? ¿A qué guerrero puede parecerse? Ya, Cristel, por ahí va, porque la Cristel dice que los gatos, pero Ya, sí, por ahí va. más grande, por ahí va. Más grande que un gato. Porque los gatos, recuerden que eran Los los animales guepardos sagrados en dice, Egipto. sí, Una pantera, Parecido a la pantera. Los Parecido. un tigre. Yanaya dice los guepardos. No, o sea, parecido, también son de la misma familia, pero para ellos el animal sagrado eran los jaguares. Los Recuerden, jaguares. el guerrero jaguar azteca es muy famoso. El águila también para ellos era un animal sagrado, y los guerreros que se vestían con plumaje de águila se suponía que también
personificaban a veces las habilidades que tenía el águila de la vista, de ser rápido, de poder mirar desde las alturas. Los que se vestían de jaguar también tenían la fuerza, la agilidad de un jaguar, y también estaban, para ellos también eran sagrados, pero no tan prestigiosos como la águila y los jaguares, eran los caimanes, que eran los cocodrilos que tenían ellos, que son un poco más chicos que los cocodrilos de África que uno siempre ve, pero los caimanes para ellos también era un sinónimo de fuerza, porque la piel del caimán era muy dura, y también sinónimo de fiereza en la batalla. Sabemos que un caimán puede comerse incluso a una persona por la fuerza de su mandíbula y de su mordida. Entonces, esos tres eran los animales sagrados de los aztecas: los caimanes, los jaguares y las águilas. Esos eran los animales sagrados para ellos. Y lo que les comentaba delante, el tema de los sacrificios humanos para ellos era muy importante. De hecho, bueno, yo estuve en la pirámide del Sol y en la pirámide de la Luna en Ciudad de México, y ahí cuando uno va a lo mejor con un guía te cuenta que por esas escaleras la sangre se suponía que era tan alto y para que todo el mundo lo mirara, pero también tenía tantos escalones porque se suponía que los dioses quedaban contentos cuando la sangre era capaz de recorrer todos los escalones y llegar hasta el suelo. Esa era una de las finalidades. Así que se sacrificaban hasta 3.000 personas en una misma, hacia a un mismo dios. En una semana, por ejemplo, se mataban hasta 3.000 personas. Le arrancaban el corazón y los órganos y dejaban que la sangre escurriera hasta abajo. Porque para ellos los sacrificios humanos era una manera de rendirle honores a los dioses. Y por lo tanto ellos eran politeístas. Los animales también eran una especie de dioses, pero tenían otros dioses muy importantes, también vinculados a las cosas naturales, como el sol, la luna, las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el legado de la cultura azteca, esta especie detallado, muy lindo, un calendario que tiene que ver también con ubicarse por medio de las estrellas. Las ciudades más importantes, Tenochtitlán, está Monte Albán, está Xochicalco, eh, están los pueblos, los zapotecas, los toltecas, los mixtecas, los tlaxcaltecas, los huastecas, eh, los tarascos más al sur, los chichimecas, o sea, más al norte también los chichimecas, y hay un montón de pueblos que pertenecían a los aztecas. Y ahora vamos a hablar sobre los incas. Los incas muy importantes los tíos incas. ¿Dónde se ubicaban los incas, chiquillos? ¿En qué países de América? ¿En qué países de América se ubicaban los incas? En Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina. Muy bien, estimada. Muy bien, Yanaya. Sí, como dice la Yanaya, en Perú, Bolivia, Chile, también alguna parte de Argentina, alguna parte de Ecuador, pero sabemos que su capital y su máximo desarrollo fue en Perú, en la ciudad de Cusco, y el nombre de la capital era Machu Picchu. Machu Picchu. Estaban divididos en el Tahuantinsuyo, que era como ellos le denominaban a su imperio, estaba dividido en 4: el Chincha suyo, el Conti suyo, el Anti suyo y el Coya suyo. Esas eran las 4 zonas, y como podemos ver, el Coya suyo llegó hasta Santiago, hasta la zona norte de Santiago. Fue el límite del imperio azteca, o sea, perdón, inca, que era el Coya suyo. Para ello era muy importante el trabajo y la economía, y ellos desarrollaron un sistema de cultivo también muy característico y distinto al de los aztecas, que era el de la chinampa, ¿cierto? En islas, ellos desarrollaron las terrazas. ¿Qué eran las terrazas? Y como se puede ver ahí en esa fotografía, son especies de escaleritas en donde ellos van sembrando, y a través de las cuales es más fácil aprovechar el agua. ¿Ya? ¿Por qué?
cuando cae la lluvia o cuando ellos empezaban a regar desde arriba y el agua iba cayendo, iba cayendo, iba cayendo y se aprovechaba al máximo el agua. Y también era una forma de aprovechar mejor el espacio. Si alguno de ustedes ha visto imágenes de, por ejemplo, Machu Picchu, se pueden dar cuenta que está construida sobre cerros, sobre montañas. Por lo tanto, como la tierra no era plana, la manera que tenían de tener sus productos, su agricultura, era construyendo terrazas sobre las montañas. Por eso son construcciones que parecen escaleras y ahí es donde ellos van plantando sus alimentos. Entonces, tenemos por un lado las chinampas de los aztecas y las terrazas de los incas. Para la sociedad, la base de la sociedad era el Ayllu. El Ayllu era como la comunidad, como una familia grande, que eran los que organizaban también el imperio. Tenemos también que la religión era importante y el lugar más importante era en el Cusco, el templo de Coricancha, que en la actualidad hay una iglesia sobre ese templo, pero era un templo dedicado a la Pachamama, ¿cierto? Que estaba vinculada a la tierra, la madre tierra para ellos. Construyeron grandes caminos, si hay algo por lo que son famosos los incas, es por el camino del Inca, que incluso el camino del Inca llega hasta esta zona, chiquillos, hasta Valle Alegre. Por Valle Alegre uno puede acceder al camino del Inca, de hecho, el Cerro Mauco era parte del camino del Inca, que llegaba incluso hasta esta zona. Construyeron grandes caminos para poder comunicarse, caminos muy delimitados y que les servían no solo para comunicarse, sino que también para transportar la mercancía, los productos que ellos intercambiaban. Piensen que lo grande y lo largo, más que ancho, era largo. Ahí se ve la expansión inca desde Quito hasta Santiago abajo, que es el último punto. Lo grande que era y lo difícil que tiene que haber sido poder mantener a un imperio unido con esa diversidad de territorio, de personas, de idiomas también, porque no todos hablaban quechua, no todos hablaban aymara. Acá hubieron algunos que hablaban en mapudungún, otros hablaban en kunza, que era el idioma de los diaguitas. Entonces, lo difícil que tiene que haber sido también para ellos en esa época. Aunque les tengo que comentar que no solo cosas buenas de los incas, uno siempre trata como de resaltarlo y decir cosas buenas, pero probablemente ellos hayan sido muy despiadados con los pueblos a los que empezaron a conquistar, a dominar, a imponerles sus impuestos, a imponer que ellos tienen que trabajar para el Inca. Entonces, uno trata a veces de decir como siempre las cosas buenas de las civilizaciones, pero los incas, tal como los españoles, también fueron súper abusivos con la gente humilde, con la gente pobre. También le impusieron muchas restricciones para poder vivir y para poder trabajar. ¿Qué rasgos comunes tuvieron estas civilizaciones que acabamos de ver, chiquillos? Se organizan en estados burocráticos, tienen una economía que se basa en la agricultura, tuvieron jerarquías, es decir, habían personas más importantes y menos importantes, eran politeístas, creían en muchos dioses, y dejaron grandes legados culturales como la forma de plantar, como sus construcciones, como su estructura de Estado, ese tipo de cosas. Ahora vamos a hablar de Chile. Yo creo que sí alcanzamos a hablar rápidamente sobre algunos pueblos de Chile, porque esta clase la vamos a hacer un poquito más extensa, porque recuerden que la próxima semana no nos vamos a ver, entonces para que si algo no les quedó claro lo puedan repasar de esta y de las clases anteriores. ¿Qué cosas tenemos de influencia del Inca? Bueno, la cultura inca llegó hasta, como les decía, hasta la zona de Santiago y nosotros tenemos una diversidad ecológica, que tenemos desierto por un lado y tenemos campos de hielo por el otro, que permitió que en Chile existían pueblos de una realidad muy diversa. O sea, tenemos
pueblos grandes como los mapuches y también tenemos pequeñas tribus de pescadores, pequeñas tribus de cazadores. Entonces, en Chile vivieron un sinnúmero de pueblos. Eh, ¿Qué etapas culturales alcanzaron los pueblos precolombinos? Por ejemplo, los nómades podrían estar catalogados en los arcaicos, como yo les decía, como hablábamos al principio de las distintas clasificaciones. Nómades, recuerden, ¿alguien se acuerda qué eran los nómades? Cuáles son los pueblos o las personas nómades? ¿Qué características tienen? Cuando uno dice que un pueblo es nómade, ¿qué quiere decir eso? Nómade versus sedentario. ¿Cuáles son los nómades? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los nómades? Nómades a la una. Recuerden los gitanos, ¿cómo son los gitanos? ¿Qué son? ¿Qué características tendrán estos nómades entonces? A ver, la Cristel dice que los nómades son los que van por el mundo. Ya, sí, por ahí va. Y bien, Cristel, y para ser más preciso, podemos decir que los nómades son los que se van moviendo de un lugar a otro, en función de varias cosas. A veces se van moviendo en función de los recursos que encuentran, a veces se van moviendo en función del clima, a veces se van moviendo en función del peligro que hay a su alrededor. Entonces, los nómades son los que se mueven de un lugar a otro. En Chile teníamos muchos pueblos nómades. Los changos, los chonos, los alacalufes, los yaganes, ellos eran nómades del mar. Se movían en función de recursos marinos, sobre todo de los mariscos y de los pescados que podían encontrar en la orilla. Entonces, estaban un tiempo, 2 o 3 meses en un lugar y una vez que agotaban los recursos de ese lugar, se cambiaban hacia otra zona. Esas eran las 4 bandas de canoeros de Chile: los changos, los chonos, los alacalufes, los yaganes. Y están las bandas pedestres, es decir, aquellos que se dedicaban a recolectar y a cazar animales y que también se iban moviendo en función de que si en un lugar cazaban todos los animales, ellos se movían hacia otro lugar, o si ya agotaban, no sé, todas las moras que habían en un lugar, se cambiaban a otro lugar. Ahí teníamos a los chiquillanes, a los pehuenches, a los puelches, a los pollas, a los tehuelches y a los onas. Eso eran las bandas pedestres, es decir, que se movían por la tierra. Y por otro lado tenemos a los sedentarios, que los sedentarios son lo contrario a los nómades. Los sedentarios son los que se quedan a vivir en un lugar. ¿Por qué se quedan a vivir en un lugar? Porque desarrollan la agricultura y la ganadería. Y como ellos ya saben cómo tener plantas, plantar, conocen el ciclo de los distintos productos y también fueron capaces de domesticar animales, eh, fueron, por ejemplo, agricultores avanzados, los aymaras, los atacameños, los diaguitas y agricultores ya mucho más expertos. Tenemos a los picunches, a los araucanos, a los huilliches. Esos fueron los grupos de pueblos sedentarios en Chile: aymaras, atacameños, diaguitas, picunches, araucanos y huilliches. Entonces los pueblos canoeros, como decíamos, eran los que iban por el mar. En la zona norte tenemos a los changos y en el sur tenemos a los chonos. ¿Qué características tenían? Que ocupaban balsas, principalmente de cuero de lobo marino, y en esas balsas ellos iban cazando peces con arpones muchas veces. También se han descubierto anzuelos. eh, Así que esos eran canoeros. También más al sur tenemos a los alacalufes y a los yamanás, que también eran canoeros, que vivían en tiendas transportables y que muchas veces ellos ni siquiera se bajaban de las canoas. ¿Por qué? Porque ellos habitaban la zona austral de Chile, donde las aguas eran congeladísimas. Entonces ellos no se bajaban mucho de las canoas porque obviamente se tiraban al mar y se morían de hipotermia. Así que los alacalufes y los yamanás también eran pueblos canoeros, pero de la zona sur, sur, sur. Tenemos a los pueblos pedestres o cazadores recolectores en la zona centro-sur.
de la región metropolitana hasta más o menos la 9ª región, hasta la zona de Temuco, teníamos a los chiquillanes, a los pehuenches y a los puelches, que desarrollaron la joyería. Ellos tenían ya una especie de especialización, pero también se iban moviendo de un lugar a otro. Los chiquillanes, los pehuenches y los puelches, muy importantes. Tenemos a los tehuelches más al sur, que ya se vestían con abrigos, y a los onas. Ya los onas son súper famosos por esa imagen que aparece al final, que ellos se disfrazaban. Tenían una especie de vestimenta ritual con una especie de conos que se ponían en la cabeza. Eran expertos cazadores con flecha y con arpón. Eh, y esa era su característica principal. Tenemos a los onas y a los tehuelches. A propósito, esas son fotografías reales, no son pinturas. Son fotografías de comienzos del siglo XX, 1920, por ahí, que ya cuando empiezan a desaparecer estos pueblos que vivían tan al sur que no habían tenido mucho contacto con los españoles, por ejemplo. Pero sí tuvieron mucho contacto con los chilenos que llegaron a habitar la zona sur y lamentablemente fueron los mismos chilenos los que comenzaron a matarlos. Los comenzaban a matar porque ellos eran cazadores y cazaban las ovejas de los ovejeros de la zona sur, entonces los mandaban a matar. Así que nosotros los chilenos también somos responsables de la desaparición de muchos pueblos, lamentablemente. Y de los agricultores avanzados, vamos a decir que en la zona norte estaban los aymaras, los atacameños, los diaguitas. ¿Qué características tienen? Bueno, que si bien es cierto están en lugares que parecieran ser un poco desérticos, ellos se ubican en torno a valles o a ríos, al río Loa, ya sobre todo, también hacia arriba, hacia lugares más precordilleranos, donde también existen especies de pequeños oasis, de pequeños ríos, y tenemos a los aymaras, a los atacameños y a los diaguitas. Y característica de su alfarería, que es construir vasijas con muchos dibujos geométricos, ahí se puede ver una al final, con muchos dibujos geométricos. Luego tenemos ya parte del pueblo mapuche, que dentro de los mapuches teníamos a varias subdivisiones dentro de los mapuches. Uno cree que los mapuches son todos iguales, pero la verdad es que no son todos los mapuches iguales. Tenemos, por ejemplo, dentro de los mapuches, a los picunches, a los araucanos y a los huilliches. ¿Qué características? Vivían en rucas. La persona que hacía el papel de curandera y de nexo con las comunidades era la machi, y a la cabeza de todas las comunidades o pueblos estaba el lonco. El lonco era como el gran jefe de los mapuches. Ubicación, por ejemplo, los picunches desde el río Concagua hasta el río Itata, los araucanos desde el río Itata hasta el río Tolten, y los huilliches desde el río Tolten hasta el seno del Reloncaví. Eso es muy importante. Ahí más o menos está delimitado, era igual lo mismo que aparecía acá, o sea que desde la región metropolitana hasta más o menos la 6ª región, después desde la 7ª hasta la 9ª, y después desde la 9ª hasta la 10ª. Esa es la misma ubicación que aparece acá con respecto a los ríos. En cuanto a su organización política, nunca se constituyeron en una sociedad, pero sí tienen su propia bandera, su propia cultura, su propio idioma, el mapudungún o mapuzungún. Desarrollaron la agricultura, construyeron herramientas como palas de piedra, palas de madera, la azada o el asadón que nosotros conocemos, un tridente como una especie de rastrillo. También construyeron algunos canales de regadío y tienen instrumentos característicos, el cultrún, la zrutruca o trutruca, y eso les servía para comunicarse con sus deidades. También está las pifilcas, que son una especie de flautas pequeñas de madera o de piedra, muy importantes. Y estos instrumentos son sagrados y se consagran en la celebración de los machitunes y también de los guillatunes. Chiquillos,
Estos son datos del censo del 2002, no del último, porque del último no confiamos mucho, la verdad. Yo les traje del 2002, que fue más o menos serio. Importante que comprendan que estos pueblos no han desaparecido y que a veces uno cree que, o tiende a pensar que los mapuches solo viven en el sur y no. De hecho, hay muchos mapuches que viven en Santiago. Eh, por ejemplo, fíjense, en la primera región, en la zona norte, viven o vivieron, quizá ahora son más o menos, 40.700 aymara. En la segunda región, 13.855 atracameños. Allá después más atracameños. En la cuarta región hay mapuche. En nuestra región, en la quinta región, también hay mapuches, 14.000 mapuches. En Santiago viven 182.000 mapuches. En la novena región, en la región de la Araucanía, que se supone que es donde más viven, hay 203.000 mapuches. En la décima región también hay mapuches y así. Como se fijan, el pueblo, el pueblo que más población tiene en Chile es el mapuche, seguido por los aymaras y posteriormente por los atacameños. Hay otros pueblos que también tienen gran población. Por ejemplo, aquí no se habló mucho de los Rapanui, y es porque ellos no tuvieron mucho contacto con los españoles cuando llegaron. Recuerden que aquí estamos hablando sobre el siglo XV, pero la mayoría de estos pueblos que vimos ahora sí tuvieron contacto con los españoles. Más o menos, pero sí tuvieron contacto con ellos. Entonces es interesante que ustedes se den cuenta de que al parecer, o como uno podría pensar, que estos pueblos indígenas están como alejados de nosotros. De hecho, apostaría que algún familiar de ustedes, algún conocido, algún primo, algún vecino, algún amigo, tiene apellido con una ascendencia mapuche. Entonces es importante que nos demos cuenta de eso. ¿Qué desafío tenemos? Que hay que tratar de ayudar. Ustedes, chiquillos, tienen que tratar de ayudar a conservar esta cultura. Tienen que respetar y valorar esta identidad indígena. Hace años atrás, no sé, 20 o 30 años atrás, el decir que una persona era mapuche o el decir que una persona era indígena era sinónimo de vergüenza para aquellos descendientes de estas culturas, porque se les discriminaba. Se les discriminaba por decir que pertenecían a tal o cual etnia, pero no tiene que ser así. De hecho, tenemos que valorar las culturas indígenas que nosotros tenemos. Y eso para hoy día fue bastante intensa, hablé harto. ¿Qué aprendieron hoy día? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué les llamó la atención? ¿Qué aprendieron hoy día? Lo he escuchado hablar súper poco. ¿Alguien que tenga algo que decir? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le gustó? ¿Qué no sabía? ¿Con qué enseñanza se va para su casa? Ya, aunque sea una palabra, pues chicos, con algo se tienen que ir, algo aprendieron hoy, entonces compartan con su profesor para que él diga, oh, les quedó algo. Ajá. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Amira, Mira, algo que decir. tenemos a la Mira, tenemos a la Sofía, Javier, Benja, el Benjamín Díaz, está la Cristel, Estíbali, hay varios que pueden aportar. ¿Sí? ¿Alguien algo que decir? Chiquillos, por favor. ¿Alguien escribió algo? Sí. ¿Lo puedes leer, profesor? Es ¿O que los estoy leo? compartiendo, sí, es que estoy compartiendo pantalla, entonces por eso Ah, ya, no me los leo yo. quiero. Sí, porfa. El Basti dice que hay cosas que él no conocía, pero no nos dice qué, ¿ya? Sí, como que ojalá sería bueno que dijera como qué cosa él no conocía, qué cosa aprendió hoy día. La Cristel sobre los nómades son los que viajan por el mundo y los sedentarios son los que quedan en un solo lugar. Ajá, Se va sí, con eso. sí, Benjamín Díaz dice que él aprendió nuevas cosas de todas las civilizaciones. ya.
¿Pero qué civilizaciones vimos hoy día? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuáles fueron las civilizaciones que vimos hoy? Hablamos de 3 civilizaciones. ¿Cuáles eran esas 3 civilizaciones? Ya, Bastián dice los mayas, los onas. Ya, pero habían 3 importantísimas que el profesor habló. Sí, Ya, los mayas, los aztecas y los incas, dice Benjamín Díaz. exacto. Esas fueron las 3 grandes civilizaciones que vimos al comienzo. Claro. Javier, Sí. ¿quiere hacer algún aporte? Ah, ya que estaba levantando la mano. La Mm. Estíbaliz está callada hoy día. Sí, no ha dicho nada. Ya, están tímidos hoy día. Sí, así parece. Sí, ponen en el chat. Mm. Bueno, no hay como mayor. Parece que no tomaron mucha atención en la clase entonces porque se van con algunos conocimientos, algunos, y Ujú. faltó más participación ahora al final. Sí, sí, en las otras clases habían participado más, así que tenemos que tratar de reforzar a esos chiquillos. Pierdan la vergüenza de hablar, de participar, sobre todo hablen. Sí. Ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Si ustedes no hablan, también les cuesta mucho más aprender y quedarse en claro de las cosas. No tengan miedo de interrumpir, de decir, profesor, ¿puede explicar eso de nuevo? No me quedó claro, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. Por Ya. ejemplo, que yo había dicho que ustedes podrían haber dicho que aprendieron en esta clase, que habían distintos pueblos que alcanzaron niveles de desarrollo también diferentes, que existieron 2 grandes áreas de desarrollo, que era la región de Mesoamérica y la región de los Andes centrales, que las civilizaciones prehispánicas fueron la maya, la azteca en Mesoamérica y los incas en los Andes centrales. Eh, que estas 3 civilizaciones alcanzaron grandes niveles de organización social, política y económica, que muchos de sus elementos conformaron lo que hoy es América Latina, que los incas lograron dominar hasta la zona central de Chile, eh, que cuando llegan los españoles también recuerden que aquí en Chile habían distintos pueblos con una gran diversidad, eh, que el territorio estuvo ocupado por culturas que iban a pie, por otras que eran canoeros, por otros que eran agricultores, que los mapuches eran el pueblo más grande y constituyeron la base del mestizaje posteriormente y por eso hasta la actualidad hay tantos mapuches, y que en la actualidad hay mucha población que incluso sigue perteneciendo a algunos de estos pueblos, por sobre todo a los mapuches, y que los mapuches son el más numeroso del país. Eso fue lo que fue como un resumen de la clase, esto que yo les dije al final, lo que ustedes debieron haber aprendido, espero, en esta clase. Sí. Otra cosa, profesor, importante es Ajá, que cuando estén en la clase, no solamente deben escuchar, sino que también tienen que tener la capacidad de poder tomar apuntes. El ajá, profesor siempre da como palabras súper importantes, les dice, esto es importante, se puede preguntar en una prueba, y ustedes debieran estar atentos a eso y anotar, registrar. Por último, palabras, hacer un mapa conceptual o un esquema que después les claro, puede ayudar a tener las ideas claras y decir, ah, con esa palabra recordar la información que el profesor ha dado. ¿Ya? No es necesario que escriban todo lo que el profe está diciendo, pero sí palabras claves. Eso les va a ajá, ayudar para tener las ideas importantes registradas en una hoja y además en su cerebro. Les va a ayudar un montón. ajá, así es. Así que eso, chiquillos, si nadie más tiene algo que decir o si alguien quiere comentar algo al final, no me queda más que agradecerles porque estuvieron y que espero que vamos mejorando la participación para las próximas clases, ¿no? Súper, súper profesor. ¿Ya? Sí. Sí, así que eso, chiquillos. Nada, espero que estén bien, que se pongan al día, que me hagan preguntas, que me escriban al correo, que así que nada, pórtense bien
Cuídense, hágale caso a sus papás, cómase toda la comida y nos estaremos viendo. Profesor, otra cosa, usted mandó el PPT a cada uno de los correos de los estudiantes de la semana pasada, la clase grabada. Sí, Sí, entonces para que ellos sepan que además está en el correo de ellos, institucional. sí, así es. Eso.